Estamos de regreso, mis amigos, pero súper, duper listos para recibir al próximo caso de hoy, con una cita del escritor romano Plinio el Joven, que dice: el mayor número de los males que sufre el hombre provienen del propio hombre, no de la naturaleza compensable. Que pasen los litigantes, por favor. Yo fui juzgada por decir la verdad. No es ilegal denunciar un indocumentado. Las acciones traen consecuencias y en este caso malas. Ella tendrá que afrontarlas. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, doctora. Lina. Sí, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Estás demandando a Iván. Explícame la demanda y lo que exiges para resolver. Doctora, yo estoy demandando a Iván. Él es mi ex esposo y vengo a demandarlo porque él me despidió injustificadamente y vengo a exigirle que me recontrate nuevamente, que me devuelva a mi puesto. Doctora. Espérate. A ver, explícame, por favor. A ver, doctora, yo me conozco con Iván hace aproximadamente 26 años, de los cuales estuve casada con él por 20 años. Ok. Al cabo de los 20 años ya, pues, se fue acabando el amor. Nos divorciamos. De mutuo acuerdo, dividimos nuestros bienes, común y corriente, no hubo ningún problema, doctora. Nos llevábamos bien, tanto como empleador como empleada. Pero yo era consciente, doctora, de que él tenía su negocio. Entonces, lo que hicimos fue que fuera de la partición de los bienes, él me dio a mí el 25% de la rentabilidad que obtuvimos durante esos 20 años, no hubo ningún problema. Perfecto. Y quedamos en el acuerdo de que él me iba a emplear por 5 años. A él le conviene, doctora, porque esa empresa es lo que es por mí. Empecé a conseguir negocios, a hacer crecer la empresa. Él estaba muy contento con eso. Y se lo agradezco. Es muy inteligente y fue de mucha ayuda para la empresa. Pero resulta, doctora, que hace una semana estaba yo en mi oficina y es tan cobarde que me llegó con me mandó un empleado con esta carta de despido. Acércamela. No tuvo ni siquiera la gallardía de darme la cara, doctora. ¿Cuál es tu posición en el negocio? O sea, ¿cuál es tu título? A ver, doctora, yo soy jefe de personal y también me encargo de los diseños y de la creación de nuestros productos. Perfecto. Entonces te mandan esta carta hace una semana que dice: el propósito de esta carta es informarte que no requerimos de tus servicios más. Doctora, Tu contrato será descontinuado, puedes considerar este día como tu último día. Entonces te dieron una suma de $7,000 de acuerdo a tu contrato. Él me liquidó, doctora, cuando hicimos la partición de bienes, el 25% que quedamos en el acuerdo de que me iba a liquidar fueron, la empresa en ese entonces estaba evaluada en unos $700,000, de los cuales a mí me tocaron $175,000. Bueno, pero aquí no te dice por qué te están despidiendo. Nosotros tuvimos una empleada llamada Sandra, hace 4 años. Ella hacía parte de la contabilidad de la empresa. Cuando yo la contraté, no le vi nada malo. Pero algo a mí como que no me latía de ella y se lo dije a él. Igual el desempeño de ella no me satisfacía como yo esperaba. ¿El desempeño laboral? Sí, el desempeño laboral de ella a mí no me satisfizo nunca. Ajá. Entonces yo a él le dije muchas veces: Iván, mucho cuidado, mira a Sandra, no me está gustando, mira las cosas que está haciendo. Y él me dijo: no me la toques. Tú estás metiéndote ideas erróneas en tu cabeza. O sea, ¿tú consideras que por esa razón te echaron a ti? Doctora, No. yo tengo mis razones. Ah, espérate, deja que me explique. Lo que pasa, doctora, es que, como le digo, a mí esa niña nunca me latió. Yo le empecé a investigar a ella. Y un momento a otro me di cuenta, revisando todos los papeles, que ella tenía el Social Security y el permiso de trabajo eran falsos. Y se lo dije. Y él no me lo creyó, doctora. Él no me lo creyó. Entonces, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste con Sandra? Llamé a inmigración. O sea, yo estaba defendiendo lo mío. Eso es lo que él no me Pero perdona. que no era tuyo. Doctora. Sí, era mío, porque es que él era mi esposo, él fue mi esposo. Yo tuve ese negocio con él por 20 años y lo defendí y lo hice crecer. Pero ustedes se divorciaron ¿hace cuánto? Hace 4 años, doctora.
Y esto pasó hace una semana que tú llamaste. Esto pasó hace una semana. O sea, lo de la empleada que llamaste a inmigración fue ahora, reciente, ya después del divorcio. Sí. Y en el divorcio quedó que la empresa es de él y tú quedabas como una empleada de la empresa. Exactamente. Ok. Al final no hiciste nada incorrecto. Yo no hice nada ilegal, doctora. No, al contrario, porque creo que un empleador que tiene a un empleado indocumentado también puede enfrentar cargos y penalidades y ese tipo de cosas. Doctora, es que o sea, que tú hiciste lo que tu conciencia te dictaba era lo correcto. Era lo correcto. Es que así la empresa no fuera mía y no estuviera, no estuviera yo en los papeles legales de la empresa. Hubieras actuado de la misma manera. De la misma manera, doctora. Perfecto. Entonces, vienes a exigir que te retornen tu puesto, en esta empresa. Sí, doctora. Perfecto. No la quiero ver ni en pintura en la empresa, doctora. Mis razones son las siguientes. Ella lleva 20 años trabajando en la empresa como jefa de personal. Resulta de que ella fue la que contrató a Sandra. Oh, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿usted no cree que ella sabía, en las investigaciones que se le hace al personal, que sabía que el Social Security estaba falso? ¿Por qué no lo hizo desde el principio? Confié en ella. ¿Sí? Desde el principio confié en que traía los papeles en regla. Los errores se pagan, ¿sí? Sí, y esta es un una error. forma... Es de humanos equivocarse. Y se insubordinó. ¿Por qué? ¿Por qué está haciendo estas cosas? Resulta, doctora, que mi hijo regresó de Boston hace un año y más o menos 6 meses comenzó a enamorarse, a cotejar a Sandra, la que hizo deportar a Nicaragua, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque a ella no le gustaba la muchacha. Yo siempre he apoyado a mi hijo, Andrés, el mayor, que era buena muchacha. ¿Por qué? Porque honesta en su trabajo. Estaba ciego, Iván. ¿Cuánto tiempo llevaba esta empleada trabajando para ustedes? 4 años. Llevaba 4 años. 4 años, doctora. ¿Y ¿sí? nunca había tenido un fallo o nada? Nunca, siempre le puse trampas a ver si caía, hacía algo mal. Pero era su de mi desempeño total no era bueno, confianza. No lo hacía. Era de mi total era confianza y ella era la Él que estaba manejaba la ciego. parte contable, todas las finanzas de él. Era mi mano derecha y ella lo sabe muy bien, ¿sí? Entonces, ahora Tu viene mano a derecha decir... era yo. No, ahora viene a decir que tenía el Social Security falso para poderla sacar de la vida de su hijo. La vida de su hijo. Eso y es hacerla falso. salir de la empresa, porque indirectamente la votó llamando a inmigración para que la hicieran deportar. Ella vino aquí a Estados Unidos con los papás y pasaron un asilo político, pero ellos no se presentaron y el juez le puso una deportación por ausencia, y cuando esta señora aquí presente llamó a inmigración, de una vez la deportaron. ¿Sí? Estaba haciendo lo justo. Esto yo fue nunca cometí un error en ese sentido. el Estaba acabos defendiendo para lo mío, mi mi hijo, empresa, mi no familia. volvió nada, anda desmotivado. La empresa también está hacia abajo porque era mi mano derecha. Usted sabe que una persona Tu mano así derecha no soy es yo. fácil, Soy no es fácil de conseguir, ¿sí? No es fácil de conseguir. ¿Tu Esta hijo habló de señora... casarse con esta chica en algún momento? Mire, doctora, se iban a casar. Faltaban 3 días para casarse. Todos los preparativos estaban hechos. Y cuando ella llama a inmigración para que la deportaran. Imagínense cómo está mi hijo. Mejor dicho, doctora, esta señora es mala, re mala. Ok. Mala por defender lo nuestro. Tú tienes un testigo, ¿verdad? Sí, doctora, yo Vamos a tengo un pasar al testigo. testigo del demandado, Yo por también tengo favor. un testigo, doctora. Ok. Yo estaba defendiendo la empresa que construimos por 20 años. Perdóname, Tú eres una trabajadora. Lina, pregunta. Tú eres una trabajadora. ¿Tú sabías que ella era la novia de tu hijo? Sí, doctora. ¿Tú sabías que se iban a casar? Sí, doctora. ¿Tú sabías que esto no te gustaba para ti? No, es que no me gustaba ella. Ah, ok. Buenas tardes. Muy buenas tardes, doctora. ¿Tu nombre es? Mi nombre es Andrés. Tú eres el hijo de este señor. Soy el hijo de Iván, mi papá. Y de Sí, mi Lina. hijo. Lastimosamente, Mi hijo. la doctora. Ok. ¿Qué me has venido La a verdad decir? que esto ha sido increíble, esto ha sido un calvario. La verdad, la persona que se hace llamar mi mamá Soy tu me mamá. hace eso. Soy es tu increíble. mamá.
¿Desde cuándo tú sabías que a tu mamá no le gustaba tu relación con Sandra? Desde hace bastante tiempo. Como mi papá te dijo, obviamente vine de Boston ya graduado. Empecé a salir con ella hace 6 meses. Ya sabía que yo estaba completamente enamorado de ella. Y no me respetó eso. Pasó por encima mío y tengo algo para decirle, doctora. Sí. Lo más increíble fue que ella sabía que ella estaba esperando un hijo mío. ¿Y tú estás seguro que es tu hijo? Ella se metió en mi vida. ¿Tú estás seguro que es tu hijo? Ahorita estoy destrozado y no sé qué hacer. O sea, mi hijo está allá. ¿Tu hijo está en Nicaragua? En Nicaragua con ella. Y yo quiero hacer todo lo posible. Créame que quiero mover cielo y tierra para traerlos ellos aquí, porque ellos es mi familia. Y esa señora no respetó nada de lo que yo sentía, de lo que yo pasaba, doctora. Y eso es lo que importa. ¿Posibilidades de que vayas a vivir tú con ella? No, ninguna, es que le gusta vivir bien, doctora. Yo acá tengo mi estabilidad, yo sé que acá yo les puedo brindar una estabilidad que allá no sé, yo no conozco absolutamente de allá. Y yo sé que ellos acá conmigo van a estar supremamente bien. Es una ilegal, una indocumentada. ¿Tú qué Señora, usted no puede hablar todo el tiempo. Ya me doy cuenta de su tipo de carácter como es. Usted está arrepentida porque usted no se quedó de jefa de todo el mundo aquí. Ajá. Porque a usted le encanta la mandadera. Pues doctora. No, perdónenme. Ninguna doctora. Hágame el favor. Y no hable más mientras que los demás están hablando. Está bien, doctora. ¿Qué tienes ahí, por favor, Andrés? Doctora, aquí traigo una prueba. Esa es la foto de Sandra. Una indiecita. Respétala, por favor. Respétame usted a mí. Tú eres racista. Señora, sí, eres racista, doctora. ¿Por qué eres así? Usted no se merece el respeto, porque esto es una falta de respeto. La manera que usted habla y se dirige a las personas es como si los demás fueran menos que usted. No, perdóneme, pero esa es la impresión que usted da. Y estas son su familia, ¿eh? Por eso la estoy hablando de mí. Pero estoy defendiendo lo mío. No, usted no está defendiendo aquí a nadie. No sé cuál es el odio defensa. que guarda Estos son en su corazón. adultos que saben manejarse muy bien. Su hijo es un adulto. Pero no lo parece, doctor. Perdóname, la que no parece adulta aquí es usted. Doctora, ahora que tiene un complejo de mandadera. ¿Por qué la voté? Por racismo, por insubordinada. ¿Cuál racismo? Muy bien. Falta de carácter. La señora tiene un testigo. Vamos a pasar al testigo de la señora, por favor. ¿Algo más, Andrés? No, eso sería todo, doctora. La verdad que no la queremos lejos de nuestra vida. Ay, Dios. Perfecto. Buenas tardes, ¿tu nombre? Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Diego. ¿Y tú quién eres? Yo soy el hijo menor de ellos dos. Ah, este es el otro hijo de usted. Sí. ¿Y qué ha venido a aportar, Diego? Bien, doctora. Yo estoy aquí para abrirle los ojos a mi hermano. A ver. Esa tal Sandra, en verdad, es una trepadora. Esto es pura mentira, doctora. No es ¿Por qué, mentira. Diego? No es Ella mentira. me No perseguía, hables tú, Lina, no hables más, no interrumpas. Síguele el ejemplo a tu ex marido que se queda calladito ahí y escucha. Yo solo le pido, doctora, que cuando ¡cállate! nazca el bebé, que supuestamente es mi nieto, le hagan una prueba de ADN. A ver, ¿por qué, Diego, dices tú que esta mujer es una Doctora, trepadora? Esa tal mujer me perseguía, se montaba al carro, me preguntaba si la podía sacar a comer, al cine o algo. Eso es Y no mentira, solo conmigo. Yo te lo dije, influencia de ella. Esa tal Sandra es Pura una influencia de ella. trepadora. Lo único que quiere Como es es el el dinero. menor, siempre se deja influenciar. Eso no es verdad, Siempre se doctora. deja Ella me influenciar de ella. perseguía. Yo sé solo quién quería era el esa dinero. muchacha. Tú Ok. no sabes nada. ¿Tienes Tú no evidencia sabes de lo que nada, me estás estás ciego. diciendo? Mi Completamente confesión, ciego. doctora. Solamente tu testimonio. Ok, Eso perfecto. es mentira. Ok. Yo la conozco. Doctora, No la conoces. Usted tiene otro No la testigo. conoces. demandante. Vamos a pasar el próximo testigo del demandado, por favor. Yo no sé por qué se empeñan en decir que la conocían si no la conocían. Es una trepadora, Yo una la india. conozco. Una india. Y respétala, por favor. Señora, pero Respétame. ¿qué manera de...? Yo no te estoy respetando. Óigame, Lina, usted tiene una manera tan despectiva de referirse a las personas que le voy a prohibir que lo siga haciendo aquí en mi sala. No vuelva a decir esa palabra. Disculpe, Que si doctora. era no sé qué, no sé cuándo. No me hables más así, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Su nombre es? Mi nombre es Carla. Y estás apoyando al demandado. Sí, yo conozco a la pareja porque hace aproximadamente 4 años mi hermano trabajó con ellos. Esta señora sabía que mi hermano no tenía los documentos legales. ¿Qué hacía tu hermano en la Mi en la hermano es carpintero. Sí, Hacía doctora. todos los detalles para la compañía. Era el mejor. Por eso, pues, ella lo aceptó de ese estatus. Sabiendo que no tenía papel. Exactamente. ¿Hasta dónde No lo ha llegado, sabía. doctora? Ajá. Eso Pero, no lo sabía. sin embargo, como él era demasiado bueno en su trabajo,
tuvo una mejor propuesta de otra empresa. Malagradecido era para que... hacer lo mismo. Pues mi hermano se va a la otra empresa. A la otra empresa, y esta señora, para vengarse. Para vengarse de que mi hermano se va a la otra compañía, lo hace deportar. Lo correcto. Wow, y mi hermano hice lo correcto. se va para Ecuador. No me arrepiento prácticamente esta señora con otra persona también, doctora. Esta señora lo destruyó, dañó todo lo que él había estado aquí trabajando. No le importa. Doctora, por ¿Quién eso es? yo tengo una evidencia. Mira, yo quiero mostrarle a usted. Este es el contrato y aquí en la última parte dice por qué la despido. Es una causa justa para despido. No me insubordiné en ningún momento. Indirectamente. No siguió las instrucciones del presidente, que eres tú. Sí. Yo no la despedí, doctora. Yo no la despedí. Aquí hay plena razón para que tú despidas. Yo no la despedí. Así que, bueno. Yo hice lo que él me dijo, no la despedí. Simplemente llamé a inmigración. Doctor Leal. Pasa Era por un encima de ilegal. las personas sin... ¿No? sin No tiene- preocuparse. A mí lo que me molesta de todo esto, señor el Tiene doctor corazón. Leal, es que hay algunos empleadores que con conocimiento amplio emplean a personas indocumentadas y cuando no les conviene por alguna razón u otra, entonces llaman a inmigración. Exactamente. Es la manipulación del sistema de inmigración para lograr laboralmente o en el centro de trabajo lo que no pueden hacer bajo el derecho de empleo o de derecho de labor. Y sinceramente es alarmante porque es un chantaje someter al indocumentado a condiciones de trabajos totalmente inaceptables e ilegales. ¿Existe la posibilidad de alguna forma de que ella regrese a Estados Unidos casándose con un ciudadano, qué sé yo? Me duele decir que ella tiene un castigo mandatorio de 5 años en Nicaragua y no es perdonable. El haber sido deportada en ausencia implica ese castigo mandatorio de 5 años en Nicaragua antes de que tenga ni siquiera la oportunidad de poder inmigrar de nuevo con los correspondientes perdones. O sea, que no hay opción. Tiene que estar fuera de Estados Unidos 5 años. mínimo 5 años. Eso es demasiado, doctora. Y después entonces habrá Y alguna entonces manera. entrar en el proceso de inmigración y pedir los perdones correspondientes. Pero ese castigo mandatorio de 5 años no es perdonable. Es ¿Usted increíble encuentra cómo- que este señor ha hecho algo impropio en despedir a esta mujer de su empresa? Es insubordinación, lo que ella no pudo lograr laboralmente, lo logró a través de inmigración y tristemente inmigración se prestó. Decisión del caso. Te niego la demanda, pero wow, qué suerte va a tener alguna otra empresa que va a tener tu genio y tu carácter y tu cinismo. Porque las empresas, fin y al cabo, muchas de ellas se benefician con gente como tú. Pues, doctora, Buena suerte, he dicho. Caso cerrado. Perdiste a tu hijo, que es peor. Peor, perdiste a tu hijo, que es lo peor. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda. Respete para que lo respeten y que Dios nos siga amparando. Hasta el próximo día y gracias. cuando yo la contraté no le vi nada malo, pero algo a mí como que no me latía de ella. Y se lo dije a él. Igual el desempeño de ella